tardes, amigas y amigos, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí como todos los días, como la ranía. En esta su entrega de las noticias del día por Super TV 55 y por las redes sociales. Hoy, 3 de octubre, estamos en el mes número 10 de este año, 10º mes. Iniciamos el primer programa de este mes y el primer programa de esta semana. Bueno, un mes que entra con muchas expectativas. Siempre octubre es un mes de muchas situaciones. Primer mes real del otoño y vamos a una transición en el clima y muchos acontecimientos. Ya es la antesala de la Navidad. Ya a final de este mes comenzamos a ver señales de humo, de arbolitos, de puesto de venta, de música especial de fin de año. Octubre. Bueno, un fin de semana, venimos de muchos acontecimientos, muchos de ellos, algunos de ellos para nada agradable. Ese crimen, triple crimen de un campo de Luperón. Unos dicen que Isabela, otro Luperón. Esa parte oeste de la provincia de Puerto Plata son dos municipios que están cerca, colindan, y a veces hay situaciones que es difícil determinar cuál es el área de uno y de otro. Pero parece que Luperón es lo más adecuado. Perteneciente la comunidad al distrito municipal de Estero Hondo. Estero Hondo. Un nombre ese que no es una localidad más en el mapa, que tiene su historia, que está inscrito en las páginas de la historia de este país, Estero Hondo. Inclusive, en los últimos años de la dictadura de Trujillo, él entregaba a sus paniaguados, sus aúlicos, lo entregaba con decoraciones y habían órdenes. Una era la orden de Estero Hondo, porque asumía que él ahí, su régimen, tuvo un desafío y salió ganancioso, y es verdad. En el plano militar salió ganancioso de la incursión de Estero Hondo y en la incursión por Maimón también y en Constanza también. Coyunturalmente, militarmente, el régimen ganó, pero políticamente perdió e históricamente perdió, porque son episodios de la historia de este país. Sus héroes y mártires están escritos con páginas de oro en la historia de este país. Y ese acontecimiento tuvo repercusiones inmediatas en lo político, que fue de lo que contribuyó a que apenas 2 años después lo ajusticiaran. Así que en el plano militar, en lo inmediato, él ganó, pero estratégicamente perdió el régimen. Estero Hondo. Entonces, bueno, el caso fue que ahí mataron a un hacendado y 2 personas más vinculadas a él, un hombre y una mujer. Un crimen que ha consternado el país, como es lógico, una acción, inhumana, brutal, cobarde. Se habla de uno o más haitianos, un haitiano o más de uno. O el principal sospechoso se le llama Blanque. Según leí ahorita en un periódico digital, ya hay uno detenido. Parece que son más de uno entonces. Hay uno detenido, pero el Blanque no ha sido detenido.
Esperamos que todos, sean 2, 3 o 4 o 1, sean apresados y que van a tener que pagar caro a este país. Caro en que se le aplique la ley severamente. El señor ultimado, el terrateniente, el hacendado, tío de una figura pública muy conocida, que es Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. En su momento, cuando él ejerció esas funciones, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, no se llamaban ministros, aunque era ministro no se decía ministro, sino secretario, pero es lo mismo. Sobrino de él, del señor que ultimaron. Y Soto Jiménez es una gente muy conocida porque aquí hay muchísimos altos jefes militares que salen de su puesto e inmediatamente comienzan a diluirse, a menos que no sea para recordarlo por represivo, como los 12 años de Balaguer, o por corrupción, como muchos, por corrupción. Si no es así, ya al poco tiempo, nadie lo menciona, pero este señor no. Este señor es muy activo, porque este señor es un intelectual, es un escritor, es un hombre de letras y es muy prolífero en escribir, en dar conferencias. Es un militar que no es como la mayoría de los militares, que son gente de bajo nivel intelectual. Este es un hombre de nivel intelectual, Soto Jiménez. Bueno, una reacción primaria de instinto, de salvajismo de los dominicanos de esa zona, los dominicanos, quemarle la casa y entrarle a todos los haitianos, que tuvieron que salir corriendo todos. Eso fue una acción que tienen que pagar los que la ejecutaron, pero los demás haitianos no tienen que ver. No son todos culpables. Entonces aquí eso se acostumbra. Eso es muy tradicional, que cuando un haitiano hace una barbaridad, todos tengan que pagar por eso, todos tengan que responder por eso. Y viene la comunidad dominicana y le entra esos infelices, que tienen que salir disparados para salvar su vida, hombres, mujeres, ancianos, niños. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Eso no es correcto, que respondan los culpables, pero no todos los haitianos son culpables. No, así no. Bueno, pasando a otro tema, el fin de semana, ayer, todos los ojos, hay un viejo adagio que dice, todos los caminos conducen a Roma. Roma, como fue el imperio romano, que tuvo tanta repercusión y aún hay repercusiones en el plano de la cultura y las ideas en Occidente. El imperio romano, pues, era la capital del imperio, era el corazón del imperio romano, y desde allá, pero no solo eso, era sede de la Iglesia Católica, probablemente la iglesia más influyente del mundo, la iglesia de más incidencia y tradición en el mundo. Porque, por ejemplo, los musulmanes son muchos, pero no tienen un centro, no tienen una cabeza. Son muchísimas sectas, muchísimas corrientes, y no tienen una cabeza. Y además, los musulmanes están muy concentrados en un área geográfica y en una parte del mundo. No aquí en otras partes, pero muy pocos. Aquí hay, pero ¿cuánto? El Medio Oriente, el oeste de Asia, algunos países africanos
y algunos países de la antigua Unión Soviética conforman el grueso de los musulmanes. Después en Europa usted encuentra, en Estados Unidos usted encuentra, un país de inmigrantes, pero masivamente no. Sin embargo, el catolicismo masivamente en todo el continente americano, masivamente en Europa, muy presente en el África, no tanto, pero también presente en el Asia, ahí no tanto, algunos países, pero el cristianismo, el catolicismo no tiene tanta incidencia en Asia. El país asiático más católico es Filipinas, pero una iglesia en el mundo entero, la católica. Entonces, por eso se dice, además, todos los caminos conducen a Roma. Y me desvié un poco del tema. Toda la mirada en Brasil, el país más grande de América Latina, el gigante latinoamericano, donde se juega una decisión política muy importante. Girará otra vez a la izquierda, al progresismo. Seguirá ese bárbaro ahí 4 años más, que sería una, bueno, podría decir que una catástrofe. Sería un golpe moral a la fuerza progresista, a los anhelos de cambio, a las expectativas. Sería, si ese sujeto sigue 4 años más ahí, algo terrible. Golpe a la subjetividad, golpe duro para los pueblos de América Latina y más allá. Y si Lula, que no vendría a ser el paraíso, que no viene a ser la panacea, indudablemente que es un salto cualitativo muy importante para Brasil, con gran incidencia en las expectativas de cambios, aunque sean cambios moderados en América Latina. Por tanto, la fuerza progresista, como dice la gente común cuando quiere algo fervorosamente, que cruzan los dedos. Cruzar los dedos es una expresión popular de fervor para pedir y exigir algo. ¿Sí? Entonces la fuerza progresista tenemos que cruzar los dedos. Unas elecciones con sorpresa desagradable, vamos a decir, sorpresas negativas, debo decir yo, porque habían algunos vaticinios de que Lula se podría ir a la primera vuelta, sobre todo en los últimos días. Ahora eso no era seguro. Y la mayoría de la gente, aunque uno lo deseaba, uno no puede aferrarse y creer que lo que uno desea, pues lo que uno desea, por eso las cosas se van a hacer. Uno lo deseaba, pero la mayoría de lo que lo deseábamos no estábamos convencidos, teníamos la duda. Y realmente las encuestas la mayoría le daban alrededor de un 48%. Algunas llegaban a 50%, o sea, se iba. Pero la mayoría era 47, 48. 48. Y eso fue lo que sacó. Así que las encuestas con él dieron en el clavo. Eso fue lo que sacó, pero le daban 12, 13 y 14 puntos de diferencia en la ventaja. Que si él sacaba 48, como la mayoría de las encuestas le daban, y sacaba 10 puntos por lo menos de diferencia, eso es imposible. Imposible revertirlo. Y si sacaba 12 o 13 o 14 puntos, ni decir. Absolutamente irreversible. Porque una ventaja así, fíjese que en Brasil cada punto es algo más de 1 millón. Algo más de 1 millón. Y como en un mes una opción le va a tumbar 12 o 13 o 14 o 11 o 10 millones de gente a otra opción. No, imposible. Pero no fue así. No fueron 12, 13, 14, ni 10, ni 8, ni 7 puntos. Fueron 5 puntos. Por tanto, fue relativamente cerrada. Porque 5 puntos tampoco es muy cerrada. Pero, comparado con lo que se entendía, se creía y se había vaticinado por toda parte, la contienda fue relativamente cerrada.
5 puntos es una ventaja importante, pero no es imposible de superar, más para el que está en el poder y tiene mucho poder y no tiene escrúpulos, como es ese bandido y su camarilla de Bolsonaro. Absolutamente ningún pudor, absolutamente ningún escrúpulo. Entonces 5 puntos, que son algo más de 5 millones de votos, es algo, es una ventaja relativamente importante. Tiene las mayores posibilidades Lula de ganar en un mes. Las mayores posibilidades. Va relativamente cómodo, pero no es imposible de revertir. No es imposible. Es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Y nosotros queríamos que ganara en primera vuelta, pero no estábamos convencidos, pero por lo menos que quedara en un nivel de que fuera irreversible, de que no fuera como está difícil, sino que fuera imposible. Pero no es imposible. Entonces esa es la situación de ayer en Brasil, por demás, aunque dentro de un mes, como yo deseo y espero, pierda Bolsonaro, aún perdiendo, se va del poder, pero no, va a ser, no se va a ir totalmente derrotado. Ya de estas elecciones de ayer, tiene ganancias importantes, lamentablemente. Una mayor fuerza en el Senado, gran fuerza de senadores, de gobernadores. Ganó en Sao Paulo, la sede donde se hizo líder sindical y después político Lula. Es decir, que ganen los estados más conservadores del agronegocio, pero que ganen la ciudad más industrializada, de más clase obrera, de más conciencia política, eso es una barbaridad. Eso es lamentable. Y esa es la situación de Brasil ayer. 5 puntos, más de 5 millones de votos de diferencia. Eso es una diferencia importante. Eso es, repito, un poco difícil de revertir, pero no imposible. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Las noticias del día por su canal Super TV 55. Bueno, el tema haitiano, que siempre está en primer plano, siempre, y sobre todo en los últimos meses, por la situación en que ha llegado ese hermano país. ¿Cuántas cosas? Ahora, como si fuese poco lo que había, ahora aparece otra vez el cólera. Gente contagiados de cólera. Una enfermedad muy peligrosa, muy negativa. El ministro de Salud dominicano dijo que se han dispuesto medidas en la frontera para contrarrestar que entre para acá. Pero es que es muy difícil. Usted puede tomar algunas medidas protocolares en la inmigración legal, en la gente que viene a hacer contacto, que viene a comprar y se va. Pero hay una inmigración ilegal que quizá en estos tiempos ha disminuido mucho porque hay una supervigilancia, se supone que hay más vigilancia que antes ante la situación que hay en Haití. Entonces eso es lo más probable que haya controlado lo más que se pueda la inmigración hacia acá ilegal. Pero no es fácil controlar una epidemia, digo, una enfermedad, porque no podemos hablar, porque todavía en Haití no se califica el cólera como epidemia. Para que sea epidemia tiene que llegar a unos niveles que todavía no ha llegado y ojalá no llegue. Esperamos que no llegue. Pero sí otro factor de preocupación, lo del cólera en Haití. Y llega una información esta tarde que dice que la policía haitiana, un comando especial, mató a 2 jefes de bandas, líderes de bandas. Eso, ¿tendrá la policía capacidad para enfrentarla? Porque realmente quienes mandan en Haití, por lo visto, son las bandas. El Barbacoa, que es el más famoso y parece el más poderoso, dijo no, hoy se abrió, perdón, se inició el año escolar en Haití, y creo que los estudiantes no fueron, porque dijo que no hay garantía, no garantiza. Figúrese usted, que el Estado Dominicano diga a la clase se abre y venga un delincuente que anda por ahí, no, yo no permito que haya clase, y que no haya clase. Entonces, ¿qué Estado es ese? ¿Qué gobierno es ese? Una barbaridad. Entonces, esa es la situación que tiene el vecino Haití. Hoy funcionó, perdón, el mercado de Dajabón. Qué bueno. No funcionó el mercado de Pedernales, que será menos en volumen, pero es un mercado parecido, más o menos igual en el sentido de cómo funcionan, porque son 2 ciudades dominicanas pegadas a 2 ciudades haitianas. Entonces hay un intercambio comercial. Allá es Pedernales, aquí en el norte de Dajabón. En el norte de Juana Méndez, lo inmediato, allá es Anzapitre. Aquel es más pequeño, porque aquí no solamente compran gente de Dajabón, de Juana Méndez, sino de Fort Liberté, de Cabo Haitiano, que es la segunda ciudad más grande de Haití, Cabo Haitiano, y muchísimas otras poblaciones del norte. En el sur, Haití no tiene casi ciudades, hay menos gente. Entonces aquel no funcionó por líos de aquel lado, lío, rebuses, no por culpa de este lado de nosotros. Pero aquí el mercado funcionó y según las informaciones, parece que eso es público, que se está tolerando una compra de este lado masiva de combustible. Ahorita chillan los ultranacionalistas. El gobierno subsidiando los combustibles para que se los vendan a los haitianos. Bueno, es una forma de dar las manos a esos infelices, porque
la gasolinera de Puerto Príncipe, la refinería, la controla, la tiene secuestrada el bandolero de Barbacú. Figúrese usted. Entonces, nosotros tenemos que pagar la consecuencia que ellos no puedan controlar su estado. Eso. Bueno. Pero esto es bueno que se le venda. Lo más lamentable de esto es que un haitiano vende y compra, supongamos, 20 galones de gasolina en Dajabón, como esté, 280, qué sé yo qué, alrededor de 300, qué sé yo qué, como está la regular y la premium aquí. ¿Y a cómo lo va a vender en Haití? La va a vender a un equivalente de pesos dominicanos, posiblemente de 800,000 pesos, de la equivalencia dominicana. Así que lo va a vender. Pero esa es la situación. Hoy funcionó, se dice que vigilada, una mayor vigilancia de la policía haitiana, la zona franca Codevi. Y eso nos alegra, porque ese es un oasis. Eso es un oasis de aguas limpias y cristalinas en el medio del desierto. El que anda en el desierto primero CDC y se encuentra con un pozo de agua limpia y cristalina, lo mejor que puede encontrar. Entonces, esa zona franca ha sido como un amortiguamiento. Y hubo un rebú que no fueron bandas, porque también se manipuló. No fue otras circunstancias que se dieron, pero no fue las bandas que fueron a la zona franca de Juana Méndez a hacer lío. No, fue otro tipo de incidentes que no tuvieron que ver con las bandas que operan en Haití. Ojalá que eso no se moleste, que eso no se trastorne, porque ahí hay miles de familias haitianas que se ganan la vida y han visto mejorar sus condiciones de vida. Y hay menos inmigración para acá por eso. Y hay más comercio que nos compran a nosotros por eso, entre muchísimos otros factores. Es la situación. Bueno, hoy habló el presidente Abinader y dijo que muchas de las obras que él prometió en campaña y las que ha prometido aún después que esté en el ejercicio del poder, se van a construir en el próximo año, en el 2023. Parece que el presupuesto, y vi una información, parece que va a dar un salto la cantidad, pero ¿sobre qué base? Más recaudaciones o más préstamos. Los préstamos asustan, porque aquí hay un endeudamiento muy vertiginoso. Lo ha habido en todos los gobiernos en las últimas décadas y lo sigue en este. Si es en el incremento de las recaudaciones fiscales, magnífico. Se recaudan muchos recursos, hay una deficiencia fiscal, hay menos evasión, se supone. Entonces eso estaría bien. Pero cuidado con el endeudamiento externo, que es pernicioso. Entonces dice que el año próximo se van a cumplir muchas obras de las que se han prometido a la población, a la sociedad dominicana. Ya se han evaluado en gran parte los daños, se habla de más de 7,000 millones de pesos, fundamentalmente en la agricultura en el este del país, y el gobierno ha destinado fondos especiales. Ha estado la solidaridad del sector privado, de los dominicanos ausentes, y se requiere. El gobierno ha estado diligente en la visita a esas provincias del este y algunas del nordeste, como María Trinidad Sánchez y Samaná, en los últimos días después del golpe del huracán en esa zona. Es decir, que la agricultura fue lo más afectado
por ese fenómeno natural. Ciertamente que sí. Bueno, y volviendo a hablar de Haití, que son tantas cosas de Haití, en los próximos días hay una asamblea de la OEA y allá va el canciller Roberto Álvarez. Y va a hablar de varios temas, pero lo fundamental es de Haití. Llamar al continente, ya ese es solo el continente, porque la OEA es del continente. Cuando se habla de las Naciones Unidas, ya es al mundo. Llamar a acciones. Ahora, ¿cuáles acciones? Llamar a actuar. ¿De qué forma? Ante la grave crisis, una crisis que ya se puede decir que tocó fondo en el vecino país. Esta cumbre va a ser en Perú, de la famosa, desacreditada cueva de bandidos, que es la OEA, la tristemente célebre OEA. Vamos a esperar, de ahí no se puede esperar nada, retórica, palabra, promesa, discurso y sobre todo dirigida por un elemento de la calaña de Almagro, de la calaña de ese sujeto. Y yo me supongo, es un país vecino, muy vecino, que Bolivia no debería ir a esa asamblea. Porque Bolivia fue una víctima directa del golpe de Estado a Evo Morales y ahí tuvo la mano siniestra de ese bandido de Almagro. Estuvo de lleno y Bolivia lo ha denunciado y ha requerido que quiten ese sujeto de la dirección de ese organismo hemisférico. Pero total, la OEA no es quien la dirige, la OEA en sí misma es algo que ya debió desaparecer hace mucho, porque no hace nada positivo por los pueblos de América, nada. Es el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, como en su momento, muy bien que la definió el comandante Fidel Castro, el Ministerio de Colonia. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa esta tarde, gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Hoy hay una información que dice que Proconsumidor ha sancionado numerosas plantas y estaciones de combustible, gasolina, por engañar, estafar a los clientes. Así que usted va y compra un galón, marca el galón, usted paga el galón, pero no es un galón. Entonces figúrese usted, si uno anda con el grito al cielo porque no soportamos mantener los vehículos que tenemos, trabajamos para eso, y que encima de eso nos estafen, otra forma de mafia, de golpear este pueblo. Ojalá que Proconsumidor desarrolle una intensa jornada a nivel nacional, que tenga los recursos humanos, logísticos necesarios que se lo den, para que haga una labor de chequeos, monitoreo, vigilancia, perdón, permanente ante una situación como esta. Siempre se ha dicho de eso, pero más se ha hablado siempre de estaciones de gas. En este caso se habla de combustible, gasolina, gasoil, etcétera, no de gas. Pero en ambas partes, en ambos segmentos, sectores de la venta de combustible, porque todos son combustibles, carburantes, parece ser que hay mafia, hay estafa, hay engaño a este pueblo. Y bien, que siga ahí, que profundice. Proconsumidor le brindaría un buen servicio a este pueblo si eso se profundiza, si no se queda en superficialidad, en una acción coyuntural, como muchas veces pasa, para salir en la prensa. Que no sea así, que se trabaje a fondo. A ver si se desmantelan tantas mafias en este país. Esa es la situación. Bueno, vi en un programa de televisión esta mañana un dirigente de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, decir que después de las primarias del PLD, que son ya a mediados de este mes, hay tres miembros del comité político. Tres miembros del comité político del PLD que se van para donde Leonel. O sea, un golpe duro al PLD y un golpe de efecto positivo a Leonel y su partido. Porque estamos hablando de tres dirigentes del más alto nivel del comité político y la influencia que tienen. Entonces dice él que eso es un hecho. No importa lo que pase. Sí, no importa quién gane. Entonces seguro, porque uno va a ganar o una. También decía ese dirigente de la Fuerza del Pueblo que a sus encuestas le dicen que hay un empate técnico entre Margarita y Abel. Bueno, ellos harán trabajo a nivel nacional. Uno está en Santiago, que es el bastión de Abel, pero lo que uno ha visto a nivel nacional también, en el sur, el este, la capital y nordeste, en otra parte, es que Abel Martínez, por lo menos en actos públicos, ha demostrado más movilización, más capacidad de movilización, más fuerza. Aparentemente, y los analistas, la mayoría, dan como que Abel Martínez es el que va a ganar. Y algunos lo dan con un amplio margen. Pero esa encuesta da un empate técnico entre Margarita y Abel Martínez. E inclusive hoy sale Jaime David, miembro del comité político y el vicepresidente,
o sea que es una figura importantísima en el PLD, diciendo que Margarita va a ganar las primarias. ¿Será esto propaganda? ¿Será esto simplemente como todo el mundo dice que va a ganar? No es posible, pero nadie sabe. Si dan una sorpresa, porque sería una sorpresa que Margarita ganara, o que Abel perdiera. Ese es el panorama. Estas 2 semanas que vienen va a estar el PLD muy en la palestra, porque es el evento interno del PLD. Entonces se crean más expectativas cuando se dicen cosas como esa, que es un empate técnico y que dirigentes importantes, después que pase eso, se van para donde Leonel Fernández. Eso genera más expectativas. Bueno, este fin de semana y hoy en la mañana hubo muchos accidentes de tránsito en el país. Muchos accidentes. El fin de semana murió una señora por ahí por Canabacoa, que andaba en una motocicleta. Hoy, esta mañana, anoche, la madrugada, ayer, muchos accidentes de tránsito. Se han registrado. Cuidado con eso, cuidado con eso. Aprovecho para darle el pésame, por acá ya se lo di personal, a Miki Lama por la muerte de su madre. Murió ayer, fue sepultada ayer en un camposanto privado de la zona este de la ciudad, nordeste, y en otro sentido pésame para Miguel Miki Lama por el fallecimiento de su madre. Bueno, el Gran Teatro del Cibao no tiene aire. Es verdad, la última actividad que yo estuve allá, Nido de Ángeles, no había aire. Y se han cancelado muchos espectáculos. Muchos espectáculos se han cancelado por la falta de aire. Resuelvan eso. ¿Para qué está esa obra importantísima ahí si no se puede usar entonces? Falta de aire. Y bueno, y Biden llegó hoy a Puerto Rico. Qué bien, qué bueno. Irá a ver personalmente los graves daños. Todavía en Puerto Rico él va a ver daños de hace 5 años, de María, el huracán María que arrasó a Puerto Rico. Entonces, estará por allá, o está allá, Biden, presidente de Estados Unidos, para percatarse por su propia vista de los efectos, y se espera que ello ayude a incrementar la asistencia económica, financiera y otra logística a favor del pueblo de Puerto Rico. Ya fue declarada zona de desastre y eso ya le garantiza unos importantes fondos federales a Puerto Rico. Eso esperamos. Hemos terminado por esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Les agradecemos y les invitamos para mañana, cuando sean las 6, a compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.